Buenos días. Una vez más me encuentro con ustedes acá compartiendo la palabra de Dios. Quiero invitarlos a mi cuenta en Face, @Yeneida, conociendo la verdad. Y también me encuentras en YouTube como Yeneida Chamor, para que puedas seguir conociendo y dando a conocer todas esas cosas maravillosas que encontramos en la palabra de Dios. Estuvimos hablando en el evento pasado, en la reflexión pasada que tuvimos de la palabra de Dios, en el estudio que tuvimos acerca de la fe, y me llamó mucho la atención. Bueno, yo decía, ¿cuántas personas en Hebreos 11 encontramos que Dios mencione que hayan tenido fe y hayan hecho cosas grandes por la fe? Yo quiero decirles que son muchísimas y que es un libro que verdaderamente a mí me tocó el corazón, me tocó el alma, me tocó las fibras de mi ser, porque dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Bueno, y preguntamos, ¿quiénes son los antiguos que alcanzaron esos buenos testimonios? Y lo alcanzaron por la palabra. Dice, dice, entendemos que el universo fue hecho por la palabra, por fe. Entendemos eso. O sea que aún por la fe nosotros creemos que el universo fue hecho por la palabra. Esa palabra fe. Una persona que tuvo fe, le voy a mencionar las que encontré que tuvieron fe. Primero, Abel, al ofrecer más excelente sacrificio, tuvo fe. Enoc, cuando fue traspuesto, también tuvo fe. Noé, cuando no llovía, sino que caía un rocío que regaba la tierra y Dios le dijo, va a llover, le creyó. Noé tuvo fe. Abraham, cuando obedeció y el Señor le dijo que saliera de la tierra a una tierra que él no sabía, también tuvo fe. Sara, siendo ya una anciana, adquirió fuerzas por medio de la fe. Yo quiero que leamos en Hebreos 11:13. Dice la palabra de Dios, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que es de esto, dice, claramente dan a entender que buscaban una patria. Yo quiero que hoy entendamos que cuando la Biblia habla de este texto, se está refiriendo a la patria celestial, se está refiriendo a esa ciudadanía que Dios tiene preparada para los que tienen fe, para los que confían y creen por medio de la palabra que Dios es fiel y justo para dar galardones y ser galardonado a los que le buscan. Dar ese galardón. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. O sea que claramente la palabra del Señor nos habla aquí en este texto que ellos pusieron la mirada fue en la eternidad. Pusieron la mirada fue en más allá de la muerte. Pusieron la mirada es en la ciudadanía donde Dios tiene moradas para nosotros. Vamos a seguir aprendiendo un poco más esta mañana.
de lo que es la fe. Dice, por la fe Noé temió, por la fe no temió a ofrecer a Isaac. ¿De quién se trata? De Abraham. Abraham fue un hombre que Dios le pidió a su hijo Isaac y él no temió a ofrecerlo porque Dios le había dicho que de Isaac te será llamada descendencia. O sea que Dios le había dicho, en Isaac tendrás una descendencia inmensa. Cuando Dios le pide a él que sacrifique a Isaac, él no lo dudó, porque él creyó fue en la promesa que Dios le había hecho, de que de Isaac nacería una descendencia. Por eso él dijo, si hoy lo sacrifico, Dios es poderoso para levantar a mi hijo. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú. ¿Quiénes son ellos? Isaac es el padre de Jacob y de Esaú, respecto a cosas venideras. O sea que les dio la bendición de que fueran hombres prósperos, hombres guiados, dirigidos por el poder y el conocimiento de Dios. Por la fe Jacob al morir bendijo a los hijos de José. Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Fueron hombres que verdaderamente, eso me conmueve en esta mañana y me llena de muchos sentimientos y de mucho de analizarme quién soy yo, qué clase de fe he manejado, qué clase de actitud he tenido ante Dios en todo el transcurso de mi vida. Porque dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Ya sabemos la historia de Moisés, que habían dado la orden porque se había incrementado el nacimiento de los hijos de Israel y el rey empezó a tener temor de que el pueblo se creciera y que se levantaran contra ellos, ¿cierto? Y entonces mandó a matar a todos los niños varones, pero la mamá vio que su hijo era tan hermoso y lo escondió 3 meses. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él lo hizo en un acto de fe, porque la Biblia lo dice y yo le creo a la palabra de Dios. La Biblia dice que él renunció a ser hijo de la hija del faraón, de disfrutar de los deleites del pecado que se vivía en ese tiempo, en ese mundo de Egipto, de vivir como príncipe, cuando descubrió de dónde venía su origen y qué podía hacer él por su pueblo. Cuando él se dio cuenta de que él era un hebreo y cómo eran tratados los hebreos, él cambió su rumbo, su vida de un antes y un después, y lo hizo por fe, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe huyó porque se mantuvo como viendo al invisible. ¿Será que nosotros en este tiempo estamos en esa posición? ¿Será que como iglesia en este tiempo hoy estamos manteniéndonos como viendo al invisible? Y que aunque estemos atribulados, aunque estemos en problemas, en dificultades, ¿será que nos estamos manteniendo como viendo a ese invisible? Como viendo de lejos esa ciudadanía que Dios tiene para nosotros. ¿Será que en nuestro corazón sí tenemos esa fe de que el Señor nos va a levantar de esta tierra y que nos va a sacar por encima de todo y nos va a llevar a la patria celestial?
Dice, por la fe pasaron el mar rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Rahab no pereció, ni su familia. ¿Y qué más podríamos decir? Cierto, el tiempo no alcanzaría. Nos faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel. Todos estos hombres murieron sin ver esa ciudadanía, pero creyéndolo en su corazón, mirándolo, visualizándolo, y eso los mantuvo en pie, los mantuvo por encima de todas sus fallas, por encima de todas sus dificultades, los mantuvo como viendo al invisible. Perdón. Me encanta demasiado el tinto, es algo que hace parte de mí y me gusta muchísimo. Los invito a tomar tinto colombiano. Dice la palabra de Dios en el 33, en el texto 33 dice que por la fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuego ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos, prisiones, cárceles, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errados por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Que vale la pena que tú y yo tengamos paciencia mientras el Señor Jesucristo venga por nosotros. Vale la pena que tú y yo nos esforcemos en mantenernos en fe, en pie, por encima de todo, porque tenemos un galardón, tenemos una esperanza grande. Y así como estos antiguos hombres que hoy les menciono, murieron como viendo ese paraíso, esa mansión, esa casa no hecha de mano de hombre, esa ciudadanía, y los mantuvo con fuerza, los mantuvo en la lucha, los mantuvo en pie. Es necesario que tú y yo hoy sigamos esas sendas antiguas y nos paremos en esas sendas antiguas y tomemos esa posición y andemos en el nombre de Jesús en fe, creyendo que Dios es galardonador de los que le buscan y que el Señor Jesucristo está con nosotros como poderoso gigante para darnos la victoria, para seguir a nuestro lado, delante de nosotros, abriendo puertas.
Yo te invito en el nombre de Jesús a que hoy te llenes de fe y que nos llenemos de fe y que no miremos los problemas y las dificultades, sino que miremos al Dios Todopoderoso que va con nosotros como poderoso gigante. Que el Señor Jesús te continúe bendiciendo.